Muy buenas tardes con todos los presentes. Sí, ¿se me escucha? ¿Se me escucha y se me ve claro? Sí, todo bien. Muchísimas gracias. Nuevamente les doy la bienvenida a esta su tercera conferencia por el 42 aniversario del Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín, InfoUNSA. El Instituto de Informática en la actualidad está bajo la dirección del doctor Ciro Villegas Chamorro, con el compromiso de ofrecer nuestros servicios a la comunidad equipeña y a nivel nacional con la virtualidad. Tenemos el agrado de estar con ustedes en estas sus conferencias que nos ayudan mucho a nuestra superación profesional. Nosotros somos un centro autorizado de los exámenes de certificación internacional de Microsoft y en la actualidad de gran importancia para conseguir un puesto de trabajo o un ascenso para así tener mejoras económicas. Y también brindamos distintos servicios, como ustedes ya nos conocen, certificaciones profesionales, cursos de extensión de especialización, entre otros. Hoy, continuando con nuestro programa de conferencias desarrolladas por nuestro 42 aniversario, tendremos la ponencia titulada ¿Cómo afrontar tu proyecto post-pandemia? Y nos acompaña el ingeniero César Barriga Manrique, quien es presidente y miembro del Instituto de Gerentes de Proyectos a nivel internacional, PMI Sur Perú, gerente general de BK Soft Ingenieros. Entonces, me complace en presentar al ingeniero César Barriga Manrique en su ponencia del día de hoy. Ingeniero, adelante. Muchísimas gracias, ingeniero Denis. Qué gusto de poder saludarlo. Un gusto de poder participar en toda esta ponencia y quisiera que usted me confirme si me ven y me escuchan bien, por favor. Lo escuchamos también. Muchísimas gracias. Entonces, no sé, voy a poder digamos, a compartir una diapositiva, ¿sí? Entonces, por favor, ya tengo los accesos. Entonces, ahora sí. ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto de poder saludarlos. Por ahí vamos a compartir un poco más de 45 minutos, probablemente una hora, hasta que se aburran, hasta que me voten, hasta que digan ya basta. Y entonces vamos a poder compartir, digamos, todos estos pequeños puntos sobre la gestión de proyectos, ¿no? Y me parece que varios de ustedes por ahí son primera vez que escuchan, probablemente algunos ya han escuchado antes, por ahí otros están incluso muy interesados en saber mucho de qué se trata, ¿no? Bueno, en todo caso, me presento así rapidito, ya me presentó el ingeniero Denis, un gusto, un placer poder participar en estas conferencias de 42 aniversario de InfoUNSA, institución tan grande y tan reconocida a nivel de toda Arequipa y cada vez más a nivel nacional, con la pandemia inclusive más aún, y entonces es por ahí que me presento, ¿no? Aquí pueden haber todas las cosas que yo haya estudiado o no haya estudiado, ¿no? Ingeniería de sistemas, con maestría, con segunda especialidad, con otra carrera, con un doctorado acabado, qué sé yo, y con varias certificaciones internacionales. Pero para que en todo caso se entienda y un poquito me conozcan, los que por ahí me han visto probablemente en algunas conferencias o eventos internacionales o incluso presenciales en la misma Universidad Nacional de San Agustín, pues a mí me gusta mucho mencionar que esto es lo que tú has estudiado, ¿no? Y hace 20 años y hace 30 años era importantísimo todo lo que tú has estudiado. ¿Por qué razón? Porque tienes que hacer un currículum que más o menos valga la pena. Hay algunos que han estudiado mucho más y otros mucho menos. Sabemos que existen muchas alternativas para estudiar, pero yo no sé si muchas alternativas para aprender. Y ahí viene el punto importante. ¿Por qué razón? Porque ¿de qué te sirve tener tanta certificación o tener tantos cartoncitos si a las finales tú no sabes mucho de ellos? Y ahí es la cosa que quería compartirles. ¿Por qué razón? Porque entonces cuando uno tiene un currículum ya no es como antes, ¿no? Como hace 20 años o 30 años, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado a sus abuelitos o han escuchado a sus abuelitas o qué sé yo, al tío abuelo, a la tía abuela, y por ahí decía, oye, ¿tú sabías que el Julio a todos sus hijos los ha sacado profesionales?
sabes? Oye, ¿no sabías que el Alberto, todas sus hijas son profesionales? Y te mencionaban cosas así, ¿verdad? Y te lo mencionaban de tal manera que tú creías que se habían sacado la tinca, es decir, que lograron qué cosa, ya se compraron una mansión, es decir, el mérito máximo. ¿Y por qué razón? Porque hace 20 o 30 años sí era así. Hace 20 o 30 años tú tenías que alcanzar un nivel profesional y la vida se te acomodaba y las cosas se te presentaban ahí adelante. Hoy en día no sucede así, ¿verdad? Y hace 20 años que no sucede necesariamente de esa manera. Hace 20, hace 30, hace 40 sí, pero hace 20 que no sucede de esa manera. Hoy en día tú tener unos estudios profesionales o unos estudios técnicos no te asegura el éxito. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Continuar capacitándote, y por eso existe Infounza y por eso existen otros centros de capacitación que te complementan a lo que tú hayas estudiado, ¿no? Pero eso es el currículum, y el currículum es lo que dice que yo he estudiado, pero hay otros que no sé si se acordarán ustedes o se acordarán del colegio o del instituto, de la universidad, que hay muchos que estudian, tienen su certificado, pero en realidad no saben nada. Entonces es importante que además de que tú tengas un currículum bueno, entonces eso es lo que dice que has estudiado. Es importante también que tengas tus referencias, es decir, que donde estés trabajando, donde estés practicando, también seas lo suficientemente bueno para que tus referencias también digan que eres bueno. Pero si quieres trabajar en proyectos, sí suena bastante bonito, pero no he escuchado mucho sobre eso. Lo vamos a hablar hoy día, lo vamos a descubrir hoy día, pero en todo caso, cuando tú hablas sobre proyectos, entonces los proyectos involucran que además de saber qué has estudiado, además de saber qué tan bueno eres, es importante y tú quién eres. ¿Y tú quién eres? O sea, necesito que me digas, ¿y tú quién eres? Porque cuando tú me dices, ¿y tú quién eres? Yo descubro qué cosa te motiva, qué cosa te hace despertarte 5 de la mañana sin que reniegues, qué cosa te hace quedarte hasta las 10 de la noche sin que reniegues, qué cosa hace que tú hagas tu mejor esfuerzo, y no solamente tú como Super César, como Super Claudio, como Super Giovanna, como Super Mariela, sino digamos como super equipo. Y entonces cuando entiendes que el equipo puede hacer grandes cosas, entonces es ahí la importancia de que tú logres ello. Y ahí viene el mundo de la gestión de proyectos. Y hablo de gestión de proyectos. No estoy hablando de formulación, no estoy hablando de evaluación. Estoy hablando de gestión de proyectos. Formulación, ¿quién está pensando en hacer el proyecto? Evaluación, ¿cómo nos salió o cuál es el factor por el cual hemos escogido ese proyecto? Pero ¿quién hace el proyecto? Entonces, ese quién hace el proyecto es ahí donde necesitamos a tantos profesionales, tantos técnicos de distintas ramas, de distintos rubros, como para que sepamos trabajar en proyectos. Esto se ha dado en el mundo hace muchísimos años, con mucha fuerza hace unos 50 y tantos años. En el Perú llegó como hace 25 años, y hoy en día con todo esto de la pandemia cada vez está más fuerte. Y por favor, ojo, pestaña y ceja, anoten todo lo que quieran porque eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, eso, lo que ustedes están viendo en su pantalla, eso es lo que dice César Barriga que ha estudiado. Sea bueno, sea malo, llamen a sus referencias, a ver qué cosa ha hecho, a ver a alguien que lo conozca, sus redes sociales y demás cosas, y digan qué tan bueno es y hasta dónde ha estado, ¿no? Entonces, pero otra cosa importante es ¿y tú quién eres? Y ese ¿y tú quién eres? Es cuando dices qué cosa es lo que te motiva, y a César Barriga al menos es un apasionado por la naturaleza, el excursionismo y en sumar en armonía a un mundo mejor, ¿cierto? Convencido de que después del verbo amar, el mejor es ayudar o dar. Así es que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y una de las cosas que yo, por ejemplo, hago es decir, ¿sabes qué? Agradezco muchísimo a Dios, a las personas con las que me crucé en el largo de mi vida, con las que me cruzo en el largo de mi vida. ¿Para qué? Para darme cuenta que, digamos, he aprendido muchísimo de ellos, de las experiencias, de los momentos, y que eso me ha permitido hoy en día poder plasmarlo o retribuirlo a cuantas personas pueda. ¿Qué más, digamos, de esas cosas? Entonces, cuando tú te presentas y me dices, ¿y tú quién eres? Entonces, no me interesa tanto ese currículum, sino me interesa, ¿y qué cosa haces? Entonces, comentarles que César Barriga Manrique, ya casi con 50 décadas, con 5 décadas, entonces resulta que César Barriga Manrique ha logrado, ¿cierto? A pesar de ser de épocas antiguas, tener un emprendimiento como para tener una empresa. Oye, ¿pero por qué has puesto tu empresa? He puesto mi empresa porque resulta que terminé la universidad cuando ingeniería de sistemas recién aparecía, porque resulta que intenté ser uno de los mejores y sacar el quinto superior, porque además estudié maestría, porque además estudié otros cursos, porque además cada vez me especializaba un poquito más. ¿Y por eso pusiste empresa? Sí, pero eso no basta como empresa. ¿Por qué razón? Porque en realidad tú tienes que complementar con otras cosas. Y dentro de toda la historia que les puedo contar durante muchos días o semanas, entonces resulta que se juntó en mi camino, más o menos el promedio de unos 30 y tantos años, se juntó el camino la gestión de proyectos. Y la gestión de proyectos complementa, así como en el Instituto de Informática, complementa con cursos de informática, complementa con cursos de inglés, complementa con cursos especializados. Entonces la gestión de proyectos complementó mi formación profesional de ingeniero, de maestría, de 2 carreras, de diplomados, de especialidades, y la complementó
¿Para qué? Para sacar el lujo a cómo es que se hacen los proyectos. Y entonces, desde ahí en adelante, tuve la oportunidad de capacitarme en el extranjero. He estado como en 7, 8 ciudades en Estados Unidos. Lógicamente que estoy 3, 4, 5 días encerrado en la capacitación y me voy de paseo 10, 15 días a pasear, digamos, por esos lugares. He tenido la oportunidad de ser ponente en conferencias, ponente en congresos nacionales e internacionales. Nacionales en casi todo el Perú, internacionales en casi toda Latinoamérica, me faltan 2 países, y supuestamente también en la oportunidad de hacerlo en alguna oportunidad en Estados Unidos. Para mí también ese fue un reto increíble, ¿no? Oye, César, ¿tú te imaginas que en algún momento de tu vida tú vas a ser un conferencista en Estados Unidos y todavía en inglés? ¡Wow! Ese fue un reto importante y que también se los comento, por ahí va, ¿no? Pero entonces, ¿eso qué cosa es? El mundo de los proyectos, ¿no? Y el mundo de los proyectos es tan importante hoy en día como, por ejemplo, una anécdota que siempre la comento, y ya que ustedes son todos o casi todos nuevos en lo que he visto en el listado de los que están asistentes. Entonces, una anécdota que siempre cuento es, hace 25, 30 años, yo estaba terminando mi colegio, empezando la universidad, y en esa razón venía un amigo y en eso decía, oye, ha traído un amigo que viene de otro sitio. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y en eso venía y te decía, hello, how are you? Are you fine? ¡Oh, habla inglés! Oye, habla inglés. A ver, repite. Hey, what's the trouble? Are you okay? Oh, habla inglés. Y entonces, ¿qué significaba? Que hace 20 o 30 años, aquel que hablaba inglés, wow, es lo máximo, wow, fírmame un autógrafo, por favor, acá hablas inglés y cosas por el estilo, ¿verdad? Hace 20, 30 años eso podía suceder. Pero dime en adelante, 2010, 2015, 2020, 2021, 2022, venga alguien a decirte que habla inglés o te dice, hello, how are you? Y tú le dices, yes, I'm fine, and you? ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque hoy en día no marca diferencia el que sabes hablar inglés. Es más, estás en desventaja si es que no sabes hablar inglés, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque estás en un mundo globalizado. Tienes oportunidades para ganar 5,000, 10,000, 20,000 dólares si quisieras y tienes la capacitación. Y la diferencia es que si dominas o no dominas un tanto el inglés, ¿no? Va un poco por ese lado el que tanto sepas ello. Pero eso ha sido hace 15, 20 años. ¿Por qué razón? Porque hoy en día el que marca la diferencia es que me dices, oye, ¿y tú quién eres? Ah, yo soy ingeniero de sistemas. ¿Y tú quién eres? Yo, no, eso es lo que has estudiado, por si acaso, ¿eh? Sí, pero ¿y tú qué? Ingeniero comercial. ¿Y tú ingeniero industrial? ¿Tú ingeniero civil? ¿Y tú administrador? ¿Tú administrador de centros de cómputo? ¿Tú una carrera técnica? ¿Mecánico electricista? ¿Qué sé yo? Mecánica de motores, mecánica de maquinaria pesada. La carrera, la especialidad que tú tengas, profesional o técnica, y te dice, ¿pero sabes sobre gestión de proyectos? No. O alguno te dice, sí, en la universidad estudié formulación y evaluación. Oye, no seas malo, 2015, 2020, 2021, 2022, casi 2023, y no sabes sobre gestión de proyectos, entonces ahí marca la diferencia si no sabes o no sobre lo que es el mundo del project management. ¿Por qué razón? Porque hoy en día las empresas a nivel mundial, un mundo globalizado, se mueven porque mueven proyectos. ¿Y por qué proyectos? Porque el proyecto es único y temporal, y ese único y temporal me puede revolucionar mi empresa, me puede revolucionar mi idea, me puede revolucionar lo que yo tenga que hacer. Y esa revolución ha hecho ¿qué cosa? Que entonces tengamos empresas que con 2 o 3 años son multimillonarias, empresas que con 5 años resulta que ya son globalizadas, que con 7 años se han vendido en miles de millones de dólares. Entonces tú dices, con una sola idea, sí, pero trabajé proyectos. Y entonces las grandes empresas están enfocadas en trabajar proyectos. Pero entonces, para no marearnos un poquito, ¿qué cosas son los proyectos? Pero partamos de qué cosa. ¿Qué cosa es una empresa? Y entonces todos ustedes en el Instituto de Informática, en donde hayan podido participar, siempre en sus primeras clases de administración o de gestión, les han dibujado un triangulito. A veces tiene 3 niveles, a veces tiene 4 niveles. Suponiendo que tiene 3 niveles, siempre les han dibujado y les dicen una E arriba, una T en la mitad y una O abajo. E, T, O. Y viene el profesor y le dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Díganme, por favor, ¿qué es esto? ¿Y esto qué cosa es? Esto es una empresa. ¿Por qué es una empresa? Porque tiene niveles estratégicos, tácticos y operativos. Y entonces toda empresa tiene niveles donde están los gerentes, donde están los jefes y donde están las personas que trabajan. De todas las áreas que tengas. Tienes área de contabilidad, tienes el jefe, tienes el gerente, el jefe y todos los que trabajan en esa área. Tienes almacén, tienes el gerente, tienes los jefes y todos los que trabajan en el almacén. Tienes producción, tienes el gerente, tienes los jefes y todos los que trabajan en producción. Entonces, a eso me refiero. Entonces, tienes los 3 niveles. Ah, qué bacán. Y todas las empresas, entonces,
hace 20 años, también habla mucho sobre un PI, un plan estratégico institucional, es decir, que tienen enfocados hacia dónde van, es decir, que es un barco que está yendo a pesar de las tempestades, a pesar de las subidas y las bajadas, a pesar de los problemas, a pesar de la marea, y está tratando de llegar a su destino. ¿Cuál es su destino? Algunos ni saben cuál es su destino, algunos más o menos saben cuál es la misión, otros saben cuál es la visión, unos cuantitos y se olvidan, pero ese es más o menos el plan estratégico institucional. Las empresas que más o menos saben lo actualizan cada 5 años, cada 7 años, porque yo no voy a querer hacer lo mismo hace 5 años cuando el mundo tiene cambiando tanto. Y todas las empresas, absolutamente todas las empresas, entonces se basan en procesos. Y hasta hace 10 años o hasta 15 años, siempre nos han hablado de que las empresas tienen procesos. Y entonces en todas, ingeniería industrial, en administración, en economía, en sistemas, nos han hablado de que tenemos procesos y que tenemos que hacer mejora procesos y tenemos que hacer mejora continua y que cada área tiene en tu caso lo que tú haces, cómo lo haces y qué también lo haces y tienes un proceso y tienes un manual de procedimientos y lo que tú quieras y te vas haciendo ahí. ¿Por qué razón? Para que tengamos un norte y todo el mundo avancemos. Pero nos dimos cuenta, ¿qué cosa? Que las empresas están pensando como siempre que somos robots. Y hasta hace 5 o 7 años o hasta hace 10 años, así es, los profesionales eran robots, les enseñaban a hacer algo y punto, tú obedeces, tú no piensas, tú obedeces, ¿cierto? Los que piensan han diseñado cómo hacerlo y tú obedeces. Pero cuando hoy en día tienes tecnología, hoy en día tienes San Google, hoy en día tienes San YouTube, y en todo caso la información está a montones, a miles, a millones por todo lado, y de que depende de una persona disciplinada, depende de un alumno con ganas de aprender, depende de un alumno con ganas de crecer, ¿cierto? De tener sus cosas, sea profesión, sea economía, sea dinero, sea viaje, sea estudios. Entonces solamente está en su limitación de su cabeza, porque San Google, San YouTube y supuestamente muchos enlaces que te permiten crecer, ahí lo tienes. Y entonces es ahí que hace 50 años, ¿cierto? Y hace 20 a nivel mundial, se dieron cuenta que yo solamente puedo cambiar el chip de las empresas. Yo solamente puedo de un momento a otro no crecer 1%, 2%, sino crecer 100, 200, 1000%. Yo no solamente necesito necesito ser una empresa grande de 50 años para comenzar a crecer, necesito tener 10 años de experiencia, 15 años de experiencia. Mentira. ¿Qué cosa tienes que hacer? Tienes que pensar un poquito más grande y tener la capacidad para poder hacer ello. ¿Y qué cosa se llama eso? Proyectos, ¿ok? Eso se llama proyectos. Y entonces el complemento a toda empresa, el complemento a todo eto, es que tú tienes tus procesos, la columna vertebral de cómo funciona tampoco puede estar desarmado, y a la vez tienes tus proyectos, ¿cierto? Entonces, si tienes tus proyectos, entonces significa que estás desarrollando bastante, ¿qué cosa? Innovación y tecnología, ¿no? Entonces dices, ah, caramba, ¿sabes qué? Yo puedo tener tecnología, yo ya puedo utilizar, qué sé yo, herramientas tecnológicas, puedo utilizar software, puedo utilizar maquinaria, puedo utilizar algún equipo especial en mi profesión, y todo eso innovando, o yo puedo inventar algo, o hacer que se invente algo, o copiarme algo que está dando apenas un clic al otro lado del mundo y aplicarlo acá lo más rápido posible, y el que pega primero pega 2 veces. Pucha, y entonces significa que si yo estos proyectos me van a crear un cambio o una transformación. Así es. Entonces significa que ya no necesitas hacer clases en un aula que solo tiene limitación para 20 alumnos, sino que puedes hacer una clase en un aula de 100 o 200 alumnos porque es un aula virtual. Significa que ya no tienes que hacer que todo el mundo vaya a la Plaza de Armas de Arequipa porque ahí está el local más bonito de la institución, y sino que ahora puedes estar en donde tú desees. Si quieres ahorita estás trabajando, si quieres ahorita estás en clases, si quieres estás en tu dormitorio, donde tú quieras, pero significa que puedes hacer las clases. ¿Por qué razón? Porque ahora lo podemos hacer virtualmente. Ah, y yo podría también hacer, por ejemplo, varios trabajos virtualmente. Así es. ¿Puedo pagar la luz virtualmente? Sí. ¿Puedo pagar el agua virtualmente? Sí. ¿Puedo pagar el internet virtualmente? Sí. Ah, caramba, ¿y podría estudiar virtualmente? Claro que sí. ¿Podría enamorar virtualmente? Claro que sí. ¿Podría hacer varias gestiones virtualmente, comprar en línea virtualmente? Todo lo que tú desees y que esté en tu sociedad se puede dar. ¿Por qué razón? Porque a alguien se le ocurrió el proyecto de poder realizarlo. Al hacer eso, ¿qué cosa ha hecho? Que entonces nuestros proyectos cambian nuestros procesos y hace que las cosas se multipliquen, y que yo ya no estoy compitiendo con mi vecino, con mi compañero del costado, con los de la otra clase, con los de la otra universidad. No, yo ya estoy compitiendo a nivel globalizado. Y aquí viene la noticia del millón. Entonces, cuando tú estás compitiendo a nivel globalizado, significa que tienes las mismas oportunidades que tienes a cualquier parte del mundo. ¿Eso es bueno o eso es malo?
Para las personas que tienen el cerebro chiquitito, eso es malo. Y comienzan a decir, no, que solamente contraten de esta parte del mundo, que solamente contraten de este distrito, que solamente contraten de esta región, no, que solamente contraten los egresados de esta institución, no. Entonces, porque su cerebro suele ser bien chiquitito y entonces se ponen trabas porque racionales no se han dado cuenta que la globalización es una oportunidad y no una amenaza. Es una oportunidad cuando tú estás capacitado y es una amenaza cuando tu cerebro no tiene nada en su cabeza. Entonces, ¿qué significa? Que cuando tú estás capacitado, entonces dices, así como tú puedo participar en cualquier parte, yo también puedo participar. Así es. Podría participar, por ejemplo, en administración de softwares, de base de datos o de lo que tú quieras a nivel internacional. Claro que sí. ¿Podría estar en un equipo de desarrollo de software a nivel internacional? Claro que sí. ¿Y cuánto pagan ahí? Bueno, a los buenazos les pagan $30,000, a los regulares $15,000 y a los más o menos $7,000. Caramba, $7,000, $5,000, $3,000. ¿Te parece poco $3,000 para alguien que está empezando? Pero siempre y cuando me digas que conoces el tema, me digas que lógicamente sabes inglés, me digas que lógicamente manejas algún lenguaje de programación, o me digas que sabes algo sobre marketing digital, o lo que tú desees. Entonces, como lo que tú desees, entonces si tú eres bueno en ello y dominas las herramientas y por el amor de Dios sabes sobre gestión de proyectos, entonces estás abierto a participar con ellos. Entonces, ¿es buena noticia o mala noticia la globalización? La globalización es muy buena noticia cuando estás capacitado, cuando estás abierto a la competencia. Y para el lado de los subdesarrollados, países subdesarrollados como el nuestro podría ser, y en realidad yo digo, qué buena noticia. ¿Por qué razón? Porque ahora la capacitación está a un clic. Si acá yo tengo, digamos, alumnos de Mollendo, de Camaná, de Majes, de Ocoña, de Puno, de Juliaca o de cualquier sitio, estás a un clic. Ya no tienes que necesariamente viajar. No, estás a un clic. ¿Y dónde está la limitación? La limitación está en tu cabeza. Si es que quieres o no quieres aprender. Porque esto solamente te está avisando sobre qué se trata. Después depende mucho de si tú quieres seguir el curso, de que si tú quieres seguir el diplomado, de que si tú quieres leer los libros, de que si tú quieres ganar experiencia, o San Google, hasta en YouTube. ¿Y cuál es el complemento, por si acaso, más que hay que tener? Que este cambio o transformación, hoy en día, año 2020, con nuestra querida pandemia y cómo nos cambió la vida toditos a los que nos quedamos, porque hay muchos que se han adelantado, ¿cierto?, al más allá. Pero entonces, ¿qué significa? Que te da la opción a que ahora tus cambios ya no es si es que quieres, a mi ritmo, déjame, yo voy a mi ritmo, no me gusta que me apuren, no, ya no es opcional, hermano, no es opcional. Entonces, si te contaron eso, te has equivocado. ¿Por qué razón? Porque ahora necesitamos que tú hagas ese cambio velozmente y ágilmente. Es decir, que tú te tienes que acomodar. Si resulta que las clases al otro lado del mundo son a las 5 de la tarde y para este lado son las 12 de la noche, tú te acomodas porque el poderoso se acomoda y entonces tú estás en ese tipo de situaciones. ¿Y por qué razón? Porque el mundo, te repito, está basado en desarrollar proyectos. ¿Quiénes lo formulan? Los genios de algún tipo de empresas que están viendo siempre las tendencias por dónde va. ¿Quiénes lo realizan? Todos. Yo necesito contadores, administradores, técnicos, qué sé yo, abogados, químicos, lo que tú quieras, para desarrollar proyectos, cualquier tipo de proyectos, ¿cierto? Necesito gente que sepa gestión de proyectos, para que después te haga estos exitosos. Existen miles, mentira, más de miles, 10,000, no sé qué, ejemplos donde los proyectos han hecho cambiar las empresas. Las han vuelto a ser multimillonarias y de un momento a otro. Ya no necesito ser Coca-Cola con 120 años, ya no necesito ser tal institución con 50, 60 años. Nada, hermano, no sé quién te ha contado ese cuento. Hoy en día necesitas, ¿qué cosa? Tener bien capacitado. Pero para hacer eso necesito que cuánta plata, ¿no? Cuánta plata, San Google, San YouTube, o en el camino que sepas quién te puede enseñar ello. Pero es que necesito mucha experiencia. ¿Cuál experiencia? San Google, San YouTube, tantos libros, tanta experiencia de tus profesores, experiencia cuando estás con los ojos abiertos, los oídos abiertos, entonces puedes captar esa experiencia para aprender todo ello. Y cuando se han dado cuenta de eso a nivel mundial, entonces dijeron, oye, entonces yo no necesito tener, qué sé yo, todo un currículum gigantesco para entrar a un proyecto, no. ¿Necesito tener toda la plata del mundo para entrar en un proyecto? No. ¿Necesito que me auspicie todo un millonario para entrar en un proyecto? No. ¿Qué necesitas? Capacitación. Es decir, que estés capacitado. Número 2, que tengas los ojos abiertos, que tengas la mente abierta, que pienses fuera de la caja, que manejes mucho de tecnología. No, es que yo no soy de sistemas, yo no soy de cómputo, no me gusta la tecnología. No es opcional, ya no es opcional. Hoy en día tienes que saber sobre tecnología, sobre herramientas colaborativas, de tal manera que puedas trabajar en equipo, así estén al otro lado del mundo, y no es opcional. Y entonces, ¿eso qué cosa va a hacer? Eso va a hacer que tú, con tu ingenio, tus ideas, tu mente abierta, tu ánimo de no competir, sino compartir.
¿cierto? No competir, sino colaborar. Y entonces cuando piensas en colaborar, entonces comienzas a ver a los que están en tu equipo no como competencia, no como que te quiten el trabajo, sino como diciendo, si nosotros ganamos, ganan todos. Y ahí es como han funcionado los proyectos. Por ejemplo, existen muchísimos proyectos que han fracasado, ¿cierto? Y por distintos motivos que no nos da mucho el tiempo como para ver, pero digamos, ¿es por qué razón? Porque no te acomodaste a la tecnología, porque no sabías sobre gestión de proyectos, porque no sabes identificar el alcance, porque no sabes identificar los riesgos, porque no sabes identificar los stakeholders o los interesados, porque resulta que tus EDTs no están bien armados, porque resulta que exactamente la satisfacción del cliente no está cubierta, porque la calidad mínima con la que se tiene que trabajar no está cubierta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes muchos proyectos y ejemplos N donde los proyectos o te han levantado o te han destruido. ¿Por qué razón? Por no saber hacerlos. Y es por esa razón, por si acaso, les comento, de que hace unos 10 o 20 años, si tú quieres entrar en una empresa grande, si tú quieres entrar en un proyecto grande, o si tú quieres hacer una empresa grande, no es opcional que tienes que saber sobre gestión de proyectos. Algo que les solía comentar a muchos de los chicos también con los que a veces, dependiendo del auditorio, que ahorita no los veo, no sé qué tan emocionados o no estén, pero yo he estudiado 2 carreras, 2 posgrados, bueno, un doctorado, varias especializaciones en todos los sitios porque no había San Google o como hay ahora todas las alternativas, ¿cierto? Y todo eso que yo haya hecho y hacía que yo en mi empresa más o menos me vaya bien. Regular para menos, ¿no? Regular para menos. Pero cuando se metió el mundo del project management o la gestión de proyectos, dándome los tips de cómo hacer las cosas, de cómo decir las cosas, de cómo juntarme con quién, de cómo trabajar, de cómo entregar y demás, las cosas comenzaron a progresar, las cosas comenzaron a fluir y en realidad las ganancias pues se multiplicaron bastante, ¿no? No les puedo decir cuánto, sino por ahí me van a mandar a buscar y mentira, ese no es el chiste, ¿verdad? Ahora, yo personalmente, César Vargas Manrique, es uno de los que menos tiene, comparado con los gerentes de proyecto o los project managers a nivel mundial con los que yo me he podido encontrar. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que existe una institución que se llama el Project Management Institute, que es la institución que agrupa a todos los gerentes del mundo, gerentes de proyectos, ubicémonos, gerentes de proyectos, no gerentes de empresa. Ah, también puede ser lo mismo, sí, pero son cosas diferentes, de proyectos únicos y temporales, ¿cierto? Y entonces en este grupo de instituciones es donde se juntan y comienzan a decir, ¿sabes qué? Yo hago software y me equivoco en mis proyectos, yo hago casas y me equivoco, yo hago puentes, yo hago hospitales y me equivoco, yo hago un nuevo producto químico, yo hago medicinas, no, yo gestiono empresas, no, yo hago servicios, no, yo gestiono hoteles, no, yo gestiono lo que tú quieras y todo lo puedes convertir en proyectos. Y una institución grandota es como es el PMI o Project Management Institute y en la cual se juntan los gerentes de tales. Y uno de los trucos es que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a hablar sobre una metodología. ¡Ey! Un ratito. Si eso se lo dices a alguien mayor de 50, va a decir, no te creo. ¿Por qué razón? Porque nos han criado desde que tengo 2 años, 3 años, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Es decir, todo tiene un orden, todo tiene un paso 1, paso metodología. Hay que tener metodologías. Sí, pero nos dimos cuenta de que el mundo es muy distinto. Las personas muy distintas, la realidad es muy distinta, los gustos muy distintos, las personas muy distintas. Y en un mundo globalizado, peor, multiplica eso por muchísimas variables. Entonces, si eso funciona de esa manera, entonces significa que yo ya no te puedo dar una metodología, sino que te tengo que dar buenas prácticas, un estándar de desarrollo, ¿cierto? Un enfoque donde el poder va a quedarse en el capacitado. Ah, por eso estudias, pues. Claro, por eso estudias y eres bueno, porque profesionales hay muchos, ¿ah? Buenos no son tantos, ¿cierto? Entonces resulta que entonces tú has estudiado para ser bueno, ¿ya? No para ser el mejor, para ser bueno, ¿cierto? Y dentro de eso que eres bueno, entonces significa que puedes desarrollar todas estas alternativas, puedes desarrollar, digamos, cómo es que en tu rubro, mecánica, en tu rubro, software, en tu rubro, redes, en tu rubro, telecomunicaciones, en tu rubro, en lo que tú desees, y entonces puedes ver qué buenas prácticas aplicas y qué no aplicas, ¿ya? Y dentro de ello, entonces, ¿cómo es que se presentan? Te repito, la gestión de proyectos existe hace muchísimos decenas de años, ¿cierto? El PMI existe hace 52 años. Entonces, sí, 52 años que nos da las buenas prácticas. También por ahí salió ISMA, por ahí ha salido PM, por ahí ha salido el mismo ISO, ¿cierto? Para darnos buenas prácticas, porque ahora todo el mundo habla sobre proyectos. Mentira, profesor, en mi universidad o en mi esto no me han enseñado mucho sobre gestión de proyectos. Cosas por mejorar seguramente, pero entonces significaría que tendríamos que ver, depende de uno mismo, quién quiere dar el primer paso, ¿cierto? ¿Quién quiere estar adelante, a la vanguardia de hacer las cosas? Pero esto ya no es opcional, como les mencioné. ¿Por qué razón? Porque hace
2 años, ¿cierto? Hace 2 años y un par de meses o varios meses, 2 años y medio prácticamente, que se nos cruzó un virus, ¿cierto? Una pandemia que obligó al mundo a funcionar diferente. O sea, funcionamos diferente, quieras o no quieras. Pero un ratito, los proyectos ya existían hace años, así es. Pero los proyectos tenían una serie de características que nos obligaban a cuáles esas buenas prácticas dentro de las áreas de conocimiento, dentro de los grupos de proceso, que eso es todo el tema del Project Management de la cuarta, quinta y sexta edición. Entonces podíamos tener como para poder desarrollar estos proyectos. Pero el mundo cambió. Y si el mundo cambió, entonces dices, ay, qué pena, entonces me moriré nomás porque el mundo ya cambió y ahora, entonces hasta que, no, entonces no entendiste. ¿Por qué razón? Porque significa que hoy en día sobrevive el que se adapta a los cambios, ¿cierto? El que entiende qué cosas han pasado en el mundo y frente a esa realidad, entonces puede adaptarse a los cambios. El mundo tiene una pandemia que se llevó muchísima gente, que se llevó muchísimas empresas, que se llevó muchísimos negocios, y entonces eso es lo que ha hecho que las personas puedan adaptarse según lo que quieran. Y eso a la vez hizo que estemos en un mundo totalmente lleno de pantallas. Ya se sabía, ingenieros, eso ya se existe hace tiempo, hace 10 años que estábamos en un mundo de pantallas, pero hoy en día vivimos con las pantallas, hoy en día somos absorbidos por las pantallas. Es más, hay muchísimos estudios en los cuales dicen, hay mucho software, hay muchas empresas que están jugando con tu intención, por eso dicen que tenemos teléfonos inteligentes para personas cada vez más tontas, porque mientras el teléfono sea más inteligente que tú, porque está más tiempo él mandando y tú no mandándole al teléfono, entonces tenemos un teléfono inteligente con personas cada vez más tontas. ¿Y cómo te puedo cambiar eso? Cuando tú asumas que entonces tu tiempo, tu decisión, tú decides cuándo utilizas y no utilizas y para qué a tu favor y no para que a las estadísticas de cuánto ves tú en tus videos, cuánto ves en los Reels, cuánto ves en TikTok. Entonces simplemente eres tú el tonto y el inteligente es el teléfono. No digo que no lo hagas, sino que si no lo controlas, eres tú el que estás perdiendo. ¿Pero por qué? Porque estamos en un mundo de pantallas. Y entonces estamos en un mundo de pantallas, estamos en un mundo post-pandemia y estamos en un mundo donde las empresas más cada vez trabajan en proyectos. Así es. Y entonces, ¿eso qué se llamaba? Eso se llamaba hace 2012, 2013, pero ingeniero estamos en 2022, sí, pero es 2012, 2013, y si no lo sabías simplemente porque te falta un poquito de asistir a más congresos, asistir a más eventos, asistir a más seminarios o asistir a más capacitaciones, había una cosa que se llamaba arquitectura organizacional. Y la arquitectura organizacional no era más que decir, ¿sabes qué? Tenemos que pensar distinto. ¿Por qué razón? Porque si yo sigo mejorando mi procesito, no voy a poder crecer con la ola que se me viene, que resulta que me dijeron que ahora todo se vende por internet, que me resulta que ahora todo tengo que controlar por internet, que ahora tengo todo digital, que ahora ya puedo contratar a personas desde otra parte del mundo, que tengo que tener clientes en otra parte del mundo. Y entonces tú dices, ay, Dios mío, entonces ¿cómo funciona eso? Y eso existe desde el 2012. No, pero se llamaba arquitectura organizacional. Sí, pero recién ha comenzado a sonar desde la pandemia, sí, y le cambiaron de nombre, sí, algo que suena mejor. ¿Qué suena mejor? Transformación digital. Ah, no, transformación digital, sí he escuchado, profesor, ingeniero, sí he escuchado de transformación digital, claro, y ahora todas las empresas están diciendo, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo me adecuo? Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo me convierto? Oye, ¿sabes qué? Ahora, ¿cómo manejo todo a través de celulares? Ahora, ¿cómo manejo todo a través de aplicaciones móviles? Oye, ¿y cómo hago para que la gente entienda que eso funciona? Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Es que las personas entiendan sobre el proyecto, y para que entiendan sobre el proyecto, tienen que cambiar el chip de su cabeza. Entonces, todos ustedes que están en institución, todos ustedes que están invirtiendo, ¿cierto? Un día lunes, 6 de la tarde, y están 1 hora y están recontratentos, entonces digan, oye, Dios mío, entonces, ¿qué significa? Que depende de ti, de tu compañero, de los que quieran, saber quiénes quieren estar en un mundo donde necesitamos a personas que sepan sobre gestión de proyectos, que complementen todo lo que has estudiado, tu carrera, tu especialización, tu segunda carrera, tu especialización extra, del instituto, de la universidad o de lo que tú quieras, pero necesitas complementar ¿con qué cosa? Con gestión de proyectos. ¿Para qué? Para que cambies el chip y puedas trabajar en un proyecto, porque en un proyecto solamente trabajan los que están en el equipo, y los que están en el equipo tienen que saber sobre gestión de proyectos. ¿Y para qué? Para que por si acaso tengas una organización exponencial. Quédate con esta palabra, organización exponencial, porque inclusive hay un libro que es un bestseller, si lo puedes, consíguelo, léelo, aplícalo y aprende, ¿cierto? Pero entonces, la organización exponencial, ¿a qué se refiere? A que, digamos, las empresas ya no pueden estar pensando cómo voy a vender 5% más, cómo voy a vender 10% menos, cómo va a hacer que la pandemia no me haga caer 20% mis ventas o 10%. No, hermano, tienes que pensar diferente. Y para pensar diferente, entonces asume que el mundo ha cambiado tanto que necesito crear un proyecto con un nuevo producto.
un proyecto con un nuevo servicio, o de una nueva forma, o bajo un nuevo alcance, o bajo una nueva calidad, o bajo un nuevo presupuesto, pero créamelo diferente porque la tecnología ha cambiado, porque la innovación está encima, porque la competencia está encima, y para eso necesito que estés en un nuevo proyecto, y para ese nuevo proyecto, por el amor de Dios, contrátame a personas capacitadas que sepan gestión de proyectos, ¿ya? Y ese es el mundo donde tú tienes entonces el project management, sea a través de las buenas prácticas del PMI o de los otros que les he mencionado, para que ustedes puedan participar en proyectos. Y entonces, frente a esto, uno dice, oye, pero entonces, ¿yo qué significaría que tengo? Yo tengo proyectos donde quiero inventar cómo hacer una nueva tecnología que revolucione, que ni siquiera está en Estados Unidos. Significa que tu proyecto tiene alta complejidad. Tiene alta complejidad. Pero vas a entregar el producto mañana, pasado, o de acá a un año, de acá a 2 años, porque el tiempo nos gana. Entonces necesitas, ¿con qué necesidad de resultados tienes? ¿Necesidad de resultados inmediatos? ¿Resultados intermedios? O bueno, lo que salga. Lo que salga ya veremos. ¿Sabes qué cosa quieres? No, pero estamos inventando algo nuevo, déjame encontrarle la forma. Entonces significa que no tienes bien claros los resultados, pero sí tienes alta complejidad. Cuando tú no tienes complejidad y no tienes, digamos, necesidad de que los resultados sean constantes, como por ejemplo hoy en día hacer un puente, no seas malo, ya existe mucha experiencia, la complejidad es relativamente baja, ¿cierto? O hasta cierto muy baja para hacer un puente, o en un puente normal, ¿no? O para hacer una casa, o para hacer una carretera. Entonces la complejidad baja. El resultado ya lo puedes poner en cronogramas, entonces simplemente haces los proyectos de tipo tradicional, como ha funcionado y las buenas prácticas del PMI han barrido los últimos 30 años. ¿Por qué razón? Porque eran proyectos que la complejidad más o menos se maneja y los resultados también no son de ese tipo. Entonces, la forma tradicional, el PMI ha salido con la 4ª, 5ª y 6ª edición a barrer todo ese mercado. Pero resulta que como el mundo cambió, ahora la complejidad cambia. Y ahora las necesidades de resultados también es. Pero entonces, si tú necesitas resultados, y la complejidad no es tanta, pero necesito resultados. Sácame mi sistema de matrículas, pero mi sistema de matrículas que se pague con YAPE, pero mi sistema de matrículas que se pague con YAPE, con PLIN, y pero que todo se pueda validar y que esté con las notas, y que, bueno, no sé, pero o sea, necesito resultados, y son cosas no tan complejas porque ya se existen, pero bueno, necesito cada vez. Entonces significa que estás ante un proyecto de tipo B o de tipo iterativo, ¿cierto? Si más bien te vas por el otro lado y si tienes una complejidad, ¿cierto? Si tienes una complejidad cierta y los resultados como que no estén tan complejos, entonces tienes un proyecto híbrido. Y si por haber tienes complejidad y tienes necesidad de resultados, hoy en día estás en un proyecto ágil. Y has escuchado muchísimo seguramente, bueno, dependiendo de dónde sea el ámbito, con quién te juntas, es importante saber con quién te juntas para saber cómo piensas. Así es que ponte como un paréntesis, ponte de acuerdo con quién te vas a juntar. Si te vas a juntar con amigos que solamente piensan en tomar o solamente piensan en jugar, uy, preocúpate. ¿Por qué razón? Porque uno es el resultado de las personas con las que se junta. Entonces, es importante que tú, así como es importante tus amigos de la pichanga, tus amigos de la fiesta, tus amigos de la diversión, también es importante que tengas amigos que sepas que están yendo para adelante, que sepas que están viendo profesionalmente su desarrollo. Y ahí es entonces que tienes cualquiera de estos tipos para desarrollar proyectos. ¡Wow! Se me está poniendo interesante, pero a la vez un poco complejo. Así es, pero no hay nada, digamos, que no lo puedas hacer. ¿Por qué razón? Porque las tecnologías que han salido hace 5, hace 10 años y ya están recontra conocidas y recontra aplicables. Y no necesitas ser un genio, uy, necesito estudiar otra vez otra carrera. No, el mundo ha cambiado tanto que tú puedes estudiar algo en solamente, qué sé yo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, si es que lo estudias a dedicación y con ganas de aprender. Y esas ganas de aprender va a hacer que cada vez aprendas un poco más. Y para proyectos hoy en día necesitas, por ejemplo, que entiendas un poco sobre data mining, necesitas un poco de design thinking, necesitas sobre inteligencia de negocios, necesitas sobre, qué sé yo, inteligencia artificial, y dependiendo de cuál es la rama que tú estés, para que sepas que necesitas una transformación digital, o lo que se llamaba antes arquitectura organizacional, para que donde estés haciendo tus proyectos entiendas que por ahí va. Por eso te digo, la tecnología no es opcional. No, pero a mí no me gusta cómputo ni sistemas. No lo vas a dominar, no lo vas a desarrollar, pero no puedes negarte a manejar ese tipo de herramientas. Oye, todo el mundo para en bici, sí, pero yo prefiero caminar. Pero entonces no vas a llegar, pues, no vas a llegar, vas a demorarte demasiado, o cosas por el estilo. Y así como esto, existen muchísimas, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque hoy en día, querramos o no, existen empresas digitales y sociedades digitales. Oye, ya nadie me hace facturación a mano. Y son digitales. ¿Y eso es digital por qué razón? Porque yo tengo una base de datos donde puedo tener a un clic
quién es el que más vendí, cuál es el porcentaje de productos, cuál es el producto que más me sale, mis productos ABCD, hago Pareto, cuál es mi 80-20, en cuál me enfoco, en cuál no me enfoco, cuál es mi cliente, mi rubro, mi segmento de mercado, y a dónde me enfoco, voto, no voto, cierro, no cierro, líneas de producción, lo que tú quieras. Hace tiempo que estamos en empresas digitales, algunas han cambiado hoy en día a la fuerza, ¿cierto? Y para eso necesito un proyecto para poder entenderlas. De la misma manera, entonces, si yo tengo por todas las empresas digitales, los colegios son digitales, las universidades son digitales, los institutos son digitales. Hoy en día estoy dando una clase frente a una computadora cuando yo me muero por mirar los ojos de los estudiantes y ver qué tanto se están apasionando o no, o qué tanto están perdiendo el tiempo también. Y resulta que estoy hablando de una laptop o una pantalla, pero asumo, ¿cierto?, que tengo una sociedad digital donde los 50 o 60 chicos que están ahí, 30 están ansiosos de decir, wow, qué bien que me quedé un lunes 6 de la tarde para poder aprender un poquito más sobre esto. Y entonces, ahí uno de los trucos que tenemos que tener en cuenta es que para el mundo de proyectos de hoy en adelante, 2015 en adelante, es que tenemos que tener en cuenta estos factores. Y uno son las personas. Entonces, las personas, así es tú, así es yo, así es como el ingeniero Denis, así es como el ingeniero Luis, así es como el ingeniero Julio y quien ustedes puedan ver, ¿cierto? Entonces, es radical que las personas estén desarrollando ello. Y ya no necesito que me digas que eres profesional, ¿cierto? Eso es importante, pero no es lo más importante. Necesito saber si tú has desarrollado tu triángulo de talento. ¿Y qué significa el triángulo de talento? Que nunca dejas de aprender, que siempre estás valorando a los que tienen experiencia, que siempre aprendes de otro y nunca estás con tu cabecita de que yo ya sé todo, yo ya sé todo. No, estás con la apertura de ver qué te puede enseñar otra persona, qué te puede enseñar ese profesor. Puede que tú sepas más de la herramienta porque tienes más tiempo, pasa en Google o pasa en YouTube, pero a las finales, entonces significa que sí estás abierto a esa experiencia, estás abierto a nunca dejar de aprender, nunca dices yo sé todo, nunca dices, eso no me parece, eso no me gusta, yo lo sabía de otra manera. No, te estás juzgando. Abre tu mente para que siempre tengas que aprender. Y el tercer punto del triángulo de talento es que tú manejes el liderazgo, es decir, que tú manejes el equipo, es decir, que tú desarrolles tus habilidades blandas de tal manera que, digamos, de verdad puedas acomodarte a cualquier grupo. No, es que yo no me junto con ellos, es que no me gusta cómo tratan, es que no me gusta cómo... No, es que a las finales estás diciendo que yo me bloqueo frente a esas normas. A las finales es yo no quiero ponerme porque tengo que ponerme, sino yo entiendo cómo funcionan y entonces yo acepto cómo es que trabajan en este proyecto, cómo es que trabajan en este proyecto. Es totalmente diferente trabajar en un proyecto bajo una minera que totalmente trabajar bajo un asentamiento humano. Y eso que estoy haciendo en una misma casa. Simplemente que uno es para una minera y otro es para un asentamiento humano. Entonces significa que el poderoso se adapta. Y se adapta en los ánimos, se adapta en la empatía, se adapta en el tono de voz, se adapta en la velocidad de la voz, se adapta en el entorno, se adapta si hablo con chibolos, se adapta si hablo con jóvenes, se adapta si hablo con profesionales, se adapta si es que hablo con gerentes y necesito utilizar seguramente otro léxico. Entonces significa que he desarrollado esos puntos sobre el triángulo de talento. Necesito una capacitación constante. Por favor, eso grábate en tu cuarto, en tu pared, donde quieras. Nunca pongas, ay, ojalá que termine de una vez la universidad, ay, ojalá que termine de una vez el instituto. No, ¿por qué razón? Porque a partir de ahora entiendes que vas a ser un estudiante para toda la vida. La diferencia es que yo no sé cuántas veces vas a ser tú el estudiante, cuántas veces vas a ser el profesor, cuántas veces vas a estudiar en el instituto o en otra institución. ¿Por qué razón? Porque nunca se deja de aprender. Otra cosa importante como persona es que tengas bien claro el valor del equipo. Es decir, ya no existe Super César. Sí, Super César. ¿Por qué razón? Porque qué bacán. Super César, porque hace clases en Estados Unidos. Super César, porque da conferencias a nivel internacional. No. Hoy en día todos somos buenos y valoras a tu equipo. ¿Por qué razón? Porque puede que algunos tengan unas ventajas o algunas fortalezas que tú no tienes y entonces valoras al equipo. Y por último, cada una de estas se puede explicar por si acaso en toda una clase. Y por último, es que tú tengas comunicación por internet, es decir, que sepas comunicarte, hagas gestión de comunicaciones, es decir, que tú mismo te des a conocer tus ideas, tu información para que se tome una decisión y esa decisión tome una acción que nos permita acelerar el proyecto en lo que estemos haciendo. Y frente a eso, entonces el internet no me vas a hablar solamente de WhatsApp, ¿cierto? No me vas a hablar de WhatsApp, ¿cierto? Me tienes que hablar, qué sé yo, de Slack, me tienes que hablar de Notion, me tienes que hablar de cualquier otro software que dependiendo de cuál sea donde estés tú, que trabajen para desarrollar proyectos, porque la tecnología ya está botada para que tú me digas con cuál vamos a trabajar, con cuál nos acomodamos, con Trello, no, con tal, o sea, depende de tu proyecto y tú eres el que te adaptas, ¿ya? Para hacer ello y cuantas cosas existan en personas. Es muchísimo más grande el tema, pero bueno, me voy acabando el tiempo y ahí están las personas, ¿no? También otra cosa importante es la tecnología. ¿Y qué significa que con tecnología? Que nosotros tenemos que ver
la tecnología de nuestra especialidad. No, es que usted está hablando de sistemas porque usted es de sistemas. No, mentira. Yo estoy, por ejemplo, he hecho proyectos con el Ministerio de Agricultura y la tecnología que utilizan para, qué sé yo, para los sensores del clima, para el agua, para las mediciones, porque en cada una de las especialidades existe tecnología y tú tienes que estar abierto, ojos, pestañas, ceja, como se quiera ver, para que veas las alternativas de la tecnología que tienes en tu especialidad. Oye, ¿los abogados acaso tienen tecnología? Los abogados hoy en día tienen mucha tecnología. ¿Por qué razón? Porque necesitan, qué sé yo, digitalización de documentos, necesitan manejar en la nube, necesitan manejar la seguridad, necesitan firmas digitales y N cosas para que ellos mantengan la veracidad de lo que hacen. ¿No crees tú que suena medio tonto decir que quemaron un piso lleno de expedientes para que se pierdan los archivos? Y entonces a mí me da hasta vergüenza, sí, me da vergüenza, me da ganas de ponerme así como un sombrero en la cabeza y decir qué vergüenza, en pleno año 2020, 2021, me dicen que han quemado archivos y que con eso se pierde todo, cuando hace 20 años que existe la digitalización de documentos, y digitalización de documentos no escáner, digitalización de documentos, así como fotocopia, todo libros de libros, y documentación que está en el Internet y creada en el Internet. Entonces, qué vergüenza, ¿no? Y tecnología de proyectos. ¿Por qué razón? Porque significa que me manejas, entonces me manejas seguramente un proyecto, me manejas un primavera, me manejas hitos, me manejas presupuesto, me manejas costo, me manejas un plan de stakeholders interesados. Entonces, significa que también tienes tecnología para con los proyectos. Otra cosa trascendental, y quizás una de las más importantes, es la adaptabilidad, ¿cierto? Y algunos le llaman agilidad, está de moda el ágil, pero pongámosle quizás un poquito más el nombre de adaptable, ¿no? Entonces, ¿quién se puede adaptar a esos cambios lo más rápido posible? No, es que en la universidad las reglas son así y las hemos definido y para cambiarlas necesitamos otro consejo universitario. Ah, la miércoles, no seas malo, entonces avísame cuando desaparezcas. ¿Por qué razón? Porque estás un par de años de desaparecer, probablemente 5 o 7 años. Si no te puedes adaptar a cómo contener un certificado a un clic, a cómo hacer una matrícula a un clic, a cómo saber si no tengo acceso o no acceso a un clic, y cosas por el estilo, entonces, por el amor de Dios, estás ahora compitiendo con universidades a nivel internacional. ¿Cierto? Hoy en día se hacen maestrías, diplomados o cualquier otro curso a nivel internacional. La diferencia es si tú puedes adaptarte o no puedes adaptarte. Puedes conseguirte un docente a través de una ventana que sea una eminencia en España, una eminencia en Francia, una eminencia en Estados Unidos, donde tú quieras, y la limitación es tuya, que no puedes hacer ello. Oye, pero en todo caso es que la mayoría de gente no sabe inglés, pero ponle un traductor, o ponle, qué sé yo, ayudas, o ponle guías. Chaca, hay miles de formas. La limitación es muchas veces de las personas, de las instituciones, de los equipos o de las normas, ¿cierto? O del entorno. Entonces, hay una de las cosas trascendentales, si quieres entender sobre proyectos, entonces, ¿qué tan rápido te puedes adaptar? El poderoso se adapta. El poderoso se adapta. Sí, existen miles de ejemplos de eso y hasta de cosas pequeñas o de cosas grandes que en algún momento, si se presenta la oportunidad, se las contaré. Hay muchas cosas más. Y para terminar, también hay una cosa ya cuando estás a un nivel de gerentes. A nivel de gerentes dices, y esto lo copio completamente del PMI, me parece un golazo esto que desarrolló en el PMI, es la estrategia orientada a la continuidad, al crecimiento exponencial, basado en proyectos. Es decir, yo estoy pensando en que mi empresa tiene que subsistir, mi empresa no tiene que morir, mi empresa tiene que seguir adelante, mi empresa no sé qué, pero yo no pienso en cositas pequeñas, pienso en cosas grandes. Y esas cosas grandes entonces están basadas en proyectos. Y para eso necesito el especialista de mi rubro, el que tiene experiencia, porque me da valor, y que todos tengan el chip que nos tenemos que adaptar y crear un proyecto para ver si seguimos haciendo lo mismo o cómo cambiamos para seguir siendo vigentes. Y en el PMI nos dice, oye, ¿sabes qué? Por si acaso existe que desde los niños hasta los jóvenes de 20 años podemos darle herramientas para que ellos entiendan cómo hacer un proyecto. Oye, yo no sé cuántos de ustedes de verdad entienden que es un Project Charter, de verdad entienden que necesito un presupuesto, que necesito un cronograma, que necesito una calidad, que necesito de los interesados, que necesito validar mi alcance. Bueno, todo eso se estudia en los diplomados, en las maestrías, entonces tienes. Y eso me puede permitir después desarrollarme como el core del PMI, con las disciplinas ágiles, el estándar, los dominios, ¿cierto? También está, por ejemplo, las áreas de conocimiento, las Power Skills, el triángulo de talento, las certificaciones. Y cuando yo tengo todo eso, entonces ya me voy con los gerentes, con los jefes.
ya mándenme ahí con el rector, mándenme ahí con el vicerrector, mándenme ahí con el jefe de área. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tener el bright line, que significa la línea de brillo, para decir que no desaparecemos, vemos luz al final del túnel, vemos luz de por dónde tenemos que hacerlo. Y no vamos a hacerlo con la competencia de la derecha y de la izquierda, vamos a hacerlo con la competencia a nivel mundial, porque queremos destacar, queremos ser vigentes a nivel mundial. Qué bacán sería, oye, ¿sabes qué? La UNCE tiene sus primeros 10 o 20 estudiantes del extranjero. ¿Y por qué razón? Porque se han dado cuenta que es bueno, económico, las capacidades que tú tengas. ¿Y por qué razón? Porque has cambiado un poco ese chip del famoso break line. Para terminar, entonces, queridos amigos, qué gusto que, digamos, estés aquí un lunes a las 6 de la tarde, ya hasta las 7. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que tienes que ver es que yo no sé qué tanto sabías sobre Project Management. Yo no sé qué tanto has escuchado sobre Project Management. Yo no sé qué tanto sabes que eso te puede cambiar la vida. A César Barriga Manrique, tu humilde servidor, el día de hoy, que Dios lo puso en el camino para que estemos a través de una pantalla y a través de un micrófono. Entonces, yo tuve la oportunidad en algún momento de mi vida de cruzarme con el Project Management y simplemente de ganar 100, comenzar a ganar 1000 o 2000. Pero eso no interesa porque la parte económica es relativa. Lo que más me gustó fue comenzar a sentirme completamente pleno, profesional y personalmente. Comenzar a viajar por el mundo, dar conferencias, dar charlas, ver que la gente pueda cambiar, ver que la gente la pueda hacer ver y que ellos mismos puedan lograr todo lo que ellos hayan soñado, ¿cierto? Y entonces eso es lo importante. Yo, como lo hago en mis clases de posgrado, como lo hago en las maestrías o en los in-house a las empresas o a las mineras y demás, con eso cerramos un poco, ¿no? Nunca dejes de aprender porque la vida nunca deja de enseñar. Y siempre hay algo que aprender de cualquier otra persona. En este caso, al ver que la gran mayoría no me conocía y la gran mayoría eran estudiantes de la institución, entonces dije, bueno, pues entonces démosles esta partecita en concreto, en resumen, y ojalá que no se aburran, ¿cierto? Para que ustedes lo disfruten. Y en agradecimiento a Julio, que es la persona que me contactó, al ingeniero Denis, ¿cierto? Y a toda la institución tan importante como es Infounza, que ya tiene 42 años, wow, toda una vida, ¿cierto? Casi somos de la edad, soy un poquito mayor que Infounza, y en edad me refiero, pero digamos, es qué bonito, digamos, que esta institución está tan interesada en sus alumnos y en poder brindarles seguramente muchas más alternativas, ¿cierto? Me quedo presto a cualquier consulta, a cualquier cosita que no haya quedado del todo clara, o quizás es un mundo del Project Management, pero por si acaso ese mundo es recontra fácil, ese mundo es recontra bonito y solamente es el complemento a la especialidad y experiencia que tú tengas, es el complemento, ¿cierto? César Vargas Manrique, ingeniero de sistemas, administrador, marketing, ingeniero comercial y demás, en donde Project Management complementó lo que hice para lograr lo relativamente bien que me ha ido hasta ahora, ¿sí? Si eso fuera todo, ingeniero Denis, no sé. Muy bien, ingeniero César. Muchísimas gracias. Ahora vamos a proceder a la ronda de consultas. Si alguien desea hacer alguna consulta, puede activar su micrófono, realizar la consulta y luego apagar el micrófono, por favor. A ver, las personas que desean hacer una consulta al ingeniero César Barriga, adelante. Hola, hola. O lo pueden escribir, si hay algunos que son tímidos, lo pueden escribir. También tengo acceso. Muy Una bien. consulta, ¿hay alguna manera de acceder al certificado de forma gratuita? Quizá respondiendo preguntas o similar. Gracias. Bueno, certificado de propio Infomunza, eso seguramente lo contesta el mismo ingeniero Denis, ¿cierto? Como les dije, el certificado es importante, ¿eh? En lo que es Project Management es importante, pero más importante es saber, y uno sabe cuando lo comienza a practicar, así que por ahí hay un camino un poquito largo, y las cosas fáciles no funcionan tanto. No digo que no sean cortas, hay cosas cortas, pero no pueden ser fáciles. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante. ¿Cómo aprender la gestión de proyectos desde cero para que podamos desarrollar una organización exitosa? Alberto, qué buena pregunta, ¿cierto? Yo no sé si el Instituto del Infounza o cualquier otra institución tiene los niveles del Project Management, ¿cierto? Existen muchos. Desde el año 2017-2016 existen más diplomados, maestrías o cualquier curso sobre gestión de proyectos que el famoso MBA. MBA, oye, todo el mundo busca un MBA en ESAN, en Centrum y en muchas instituciones, así es, pero hay mucho más sobre gestión de proyectos. Y la idea es dónde y que ese dónde llene, digamos, tus expectativas, ¿no?
en los 10 años casi en este mundo del Project Management, yo te diría un poquito que hagas un poco la averiguación para ver cuál cubre tus expectativas en forma y en fondo. El Project Management, cuando no es bien explicado, cuando no es explicado a la vena, suele tener muchos formatos, muchas cosas y que a veces lo hacen un poquito aburrido. No es que esté mal, simplemente es la forma como te lo enseñaron. ¿Qué logro, ¿no? ¿Qué logro nos recomienda que esté relacionado a este tema? Bueno, qué importante va por ahí, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque yo siempre les digo que en la gestión de proyectos uno tiene que conocer, tiene que saber, tiene que dominar y si es que puede certificar, ¿ya? Conocer, saber, dominar y si puede certificar. Entonces yo tengo muchos alumnos y por ahí quizás en estos 10 años que digamos han conocido, lo han comenzado a aplicar, lo han comenzado a dominar y poco a poco han certificado. ¿Certificar a qué voy? A que es bien bonito cuando yo tengo mi título profesional de la UNSA, mi título profesional de la Católica, de la universidad que yo desee, ¿cierto? Pero en todo caso, ese es un título profesional que lo reconocen en Arequipa. Mentira, lo reconocen a nivel nacional. Bueno, a veces sí, a veces no. Unos son más conocidos que otros, perfecto. Pero otra cosa es cuando tú tienes una certificación internacional. Cuando tienes una certificación internacional, significa que, digamos, estás valorado en cualquier parte del mundo. Cuando yo tenía mis 20 y tantos años, me decían, si te vas a Estados Unidos, vas a ir a limpiar baños, vas a ir a atender camas, vas a barrer piscinas. O sea, no seas malo porque tu título no vale para nada. Y hasta cierto punto era verdad, porque había que homologar y una serie de cosas que hay que cumplir, ¿cierto? Hoy en día, yo tuve, digamos, la alternativa, la posibilidad, el esfuerzo, nada fácil, no hay forma fácil, ¿cierto? No hay nada fácil. Entonces me saqué el ancho para aprender sobre Project Management a la vena, a la vena, a la vena, ¿cierto? El conocimiento a la cabeza directo y no solamente para el cartón. Y entonces dije, ya, entonces tengo que hacer este procedimiento 1, procedimiento 2, procedimiento 3, estudiar, aplicar, y saqué la certificación PMP. Ya varios la tienen, ¿ah? No, antes no había muchos, pero ya hay varios que tienen Professional, Project Management Professional y la certificación Project Management Professional, un profesional en gestión de proyectos, independientemente de la especialidad que tengas, te abre muchísimas puertas, ¿no? El PMP promedio a nivel mundial, promedio, unos más, unos menos, es de $30,000 mensuales, ¿cierto? El PMP promedio a nivel Perú, promedio, es de unos $5,000 a $7,000 mensuales, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta que por ahí va. Entonces, ¿quieres certificar? Certifica. Pero hay que empezar con algo, ¿no? Y lo primero es tratar de estudiar y capacitarte en lo que tú quieras. Hay un curso de, qué sé yo, de un mes, hazlo. Un curso de 8 meses, hazlo. Un curso de 12 meses, hazlo. Una maestría de 2 años, hazla. Ahora, la maestría cuesta 80,000 soles. Los diplomados suelen costar 12,000 soles. Los diplomados un poquito menores cuestan 5,000, 7,000 soles. Algo menos 1,000 soles, ya, lo más barato que encuentras es 1,000 soles. Ingeniero, de corazón, no tengo 1,000 soles. San Google, San YouTube y mucha disciplina. San Google, San YouTube y mucha disciplina. Y comienzas a estudiar. Te contaré, así con Roche un poquito, que cuando yo estaba trabajando y ya escuché sobre gestión de proyectos, a mí me salía algo así como 600 soles el fin de semana, de 30 fines de semana creo, que yo tenía que pagar para saber sobre gestión de proyectos. Pagué el primer fin de semana, pagué el segundo fin de semana, pagué el tercer fin de semana y después dije, pucha, ¿sabes qué? Me ha tocado un profe que yo le enseño y no le quiero pagar mis 600 soles, por decirlo así, ¿no? Porque nos cobraban por semana. Entonces agarré yo y dije, no, San Google, San YouTube, mis 2 libros, mis 3 libros, mis 4 libros y mis 5 libros y me hago resúmenes, me hago mapas mentales y comienzo a vivirlos. Me comencé a juntar con gente que trabajaba en Project Management, me comencé a codear en proyectos, comencé a meterme y ahí fui comenzando a agarrar un poco hasta la forma de hablar, la forma de expresarte, la forma de enseñar, la forma de pensar, lo que tú quieras, y poco a poco. Y cuando se dio la oportunidad, me costó bastante, como 2 o 3 meses estudiando a full, y saqué el famoso PMP. Y cuando saqué el PMP, las cosas ya se presentaron solitas, ¿sí? ¿Necesito un grado académico para estudiar Project Management? No, no necesitas. Uno puede estudiar, inclusive, chicos, cuando les he enseñado esa diapositiva última, existe Project Management para colegios. Y es más, es una oportunidad que yo digo, oye, ¿qué universidad no mira eso? ¿Por qué razón? Porque las universidades pueden dar Project Management a los colegios porque hay niveles de Project Management para colegios y que se llaman Soft for Skills, habilidades para, digamos, blandas para proyectos desde niños. Entonces, hay herramientas de 5 años, de 10 años, de 15 años y hay certificaciones para colegios. Y entonces tú ya puedes crear el vínculo con la universidad, con la institución para tenerlos ahí, si quisieses, ¿no? Si ese fuese tu tema. Pero esos son niveles.
Y después la otra certificación básica es la que una vez que tú dices, ya estudié, ya sé qué se trata, ya sé entornos ágiles, ya sé entornos híbridos, ya sé áreas de conocimiento, ya sé grupos de proceso, y ya lo sé, o sea, no solamente teoría, ya sé cuándo se aplica, cuándo no se aplica, entonces significa que puedes sacar la certificación CAPM. Y CAPM en tu currículum hoy en día vale muchísimo, ¿cierto? Ya si sacas el PMP, vale más, pero el PMP sí necesita 4.500 horas de experiencia. Entonces, a la pregunta, ¿qué acreditación tengo que tener? Pues no, es solamente ganas. Y en realidad yo te comento algo, ¿no? En mi experiencia, en estos 10 años en el PMI, 12 años, y en todo ese tiempo, el papelito es importante, el certificado de tu instituto, de tu universidad que has hecho proyectos es importante, pero más importante es que tú sepas, que tú domines, que ya sabes que tienes que hacer una planificación, que ya sabes hacia dónde vas, que ya sabes que tienes que adaptarte, que ya sabes cómo te comunicas y que eso lo vivas y que por el amor de Dios júntate con personas que sepan eso, porque cuando no te juntas con personas que saben eso, te vas convirtiendo en el promedio de las personas con las que te juntas. Ese suele ser un gran problema de muchas instituciones, porque muchas instituciones se capacita uno, se capacita dos, tres, y los demás te jalan para abajo, porque la mayoría manda, no entienden la figura, no entienden punto importante que es la gestión de personas a través de la gestión de equipos. Pues empezamos con problemas entonces. ¿Sí? ¿Cómo comienzo a estudiar proyectos? Como lo mencioné, ¿no? Existen alternativas, seguramente la institución de InfoUNSAT seguro que existe, lo más mínimo que existe igualito suma, y si por A o B no hay recursos, San Google, San YouTube, y con muchas ganas. Yo les pregunto, ¿sí? Así fuera de bromas, ¿cuánto han pagado por esta capacitación? ¿Cuántos? Miles de soles, ¿cierto? Porque yo soy PMP y con la experiencia que tengo es más o menos a 1.000 soles lo que vale esta hora, ¿no? Entonces, ¿has pagado 1.000 soles? No sé, Denis, ¿en qué momento me llega mi cheque? Mentira, no es que hayas pagado, es gratis. ¿Por qué razón? Porque en el mundo las instituciones sí te deben presentar esto gratis. La diferencia es que no lo escuchas. ¿Cuántas personas tiene de alumnos en el Instituto de Informática? ¿Cuántos tiene la UNSA? ¿Cuántos tiene la Católica? ¿Cuántos tiene la San Pablo? No lo sé, ¿cuántos? ¿Y cuántos están acá presentes? 43. 43. Ya, ponle 40. Entonces, ¿qué significa? Es para pocos. Es para los que están interesados en uno mismo y que quieran salir adelante, ¿cierto? Empecemos por eso. Empecemos por las ganas y tienes, digamos, miles de alternativas en las cuales empieces desde el nivel que quieras. Empieza en nivel 0, igualito suma. Empieza en nivel 1, va a comenzar a cambiar las cosas. Una de las cosas que me dijeron, y con esto termino, a mí me dijeron, César, el poderoso se adapta. El poderoso se adapta. ¿Ya? Y yo decía, no, pero es un ratito, yo soy ingeniero de sistemas con 2 carreras, estudio también ingeniería comercial en la UNSA, ya estoy estudiando un doctorado, o sea, no, pues, o sea, yo soy César Barriga. César, el poderoso se adapta, el poderoso se adapta. Y en eso me llama un cliente de una institución noruega que tiene acá cosas grandes. Sí, aló, hermano César, qué gusto de saludarlo. Hermano, ¿cómo está usted? Qué gusto, el gusto es mío. Dígame, ¿sabe qué? Nuestro sistema está fallando porque al parecer el servidor no funciona. Estamos en problemas. ¿Nos podría usted ayudar? Claro que sí, no se preocupe, hermano. Termino inmediato lo que estoy haciendo y me voy para solucionar el problema. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias a usted. Que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga a usted. Muchas gracias. ¡Plum! Y ¡bum! Y fui y solucioné el problema. Pasan 2 minutos, 3 minutos y me llama otro cliente. Prr, prr, disculpando Denis, disculpando Infounsa. Y me llama y me dice, ¡Hola, César! ¡Oye, ¿sabes qué? La página web que hemos hecho se nos ha pirateado. Y como me dijiste, me dijiste que le pongamos sello de agua, me dijiste cosa, que nos han fregado este hijo de la pi, es un maldito pi, es un tal, César, que nos han fregado. ¿Y ahora qué cosa hacemos? PMI, Project Management, el poderoso se adapta, agarra tu proyecto. Ya, chochera, no te preocupes, compadre. ¿Sabes qué? Yo tengo los originales, los ponemos igual y les aumentamos algo y le ponemos y ahí vamos a ver quién es el que se copia, quién es el que no tiene los equipos, quién es el que no hace, lo hacemos, compadrito, lo fregamos, y lo dejamos tiras, compadre, lo hacemos. Entonces, fin de semana te lo cambio, hacemos eso. Pero, compadrito, ese es otro proyecto, ¿eh? Ya, juega, pero al toque, cerrado. Colgado. El poderoso se adapta. Manejas tu equipo, el poderoso se adapta. El servicio se da. Y cuando tú tienes el buen producto y tienes el buen servicio y vendes además confianza, cobras lo que te da la gana, entre comillas, ¿no? Sin irte a excesos, solamente como para la clase. O sea, cobras más o menos lo que quieres. Extrañamente, antes ganabas 100 y después ganas 2.000 o 3.000.
en una cosa que en teoría antes cobraba 100. En ese chistecito tan pequeñito, aplícalo a proyectos grandes. Aplícalo para, qué sé yo, planes de plan estratégicos. Aplícalo para estrategia de empresas. Aplícalo para la universidad. Aplícalo para, digamos, cómo formar ese tipo de misión o visión en proyectos. Las universidades crean proyectos y, por Dios santo, o sea, cada uno va por su lado. Cada uno hace su mejor esfuerzo y después se queja si todavía todo lo que he trabajado. Ya no seas malo, ¿no? Cositas que hay que cambiar desde la raíz. ¿Algo más, Denis? Creo que ya no hay más consultas. ¿Sí? Tomando tus palabras, ingeniero César, sí, las certificaciones internacionales son muy importantes. Es por eso que la universidad y el Instituto de Informática, a nuestros alumnos les brindamos estas certificaciones internacionales, recordando, de Microsoft, a precios obviamente que no lo van a encontrar en ningún lugar, incluso a los mejores alumnos se les regala estas certificaciones internacionales para que puedan armar obviamente su hoja de vida profesional. Qué bueno, felicidades por ello. No, eso sí, siempre apoyando a nuestros estudiantes y a la comunidad arequipeña. Con todos los presentes, hemos participado en esta interesante exposición, muy motivadora y útil para todos nosotros los profesionales y los estudiantes también. Ingeniero César Barriga, agradecemos su brillante exposición y en nombre del director del Instituto de Informática, el doctor Ciro Villegas Chamorro, les desea los mejores éxitos en su trayectoria profesional. Y con todos los presentes, nuevamente estamos agradecidos y reconocidos por su participación en nuestros eventos. Los invitamos, obviamente, para las posteriores conferencias, ¿no? Infórmense en las redes sociales. Tenemos la siguiente conferencia, que es Gestión de las Emociones, y luego viene Ética en las Funciones Públicas. Recuerden que también los certificados que vamos a emitir de las conferencias, de esta conferencia y las otras, se van a poder registrar después de la última conferencia que damos, que es el 5 de agosto. Muy bien, hemos concluido con la conferencia. Agradecemos a todos su participación y en especial al ingeniero César Barriga. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias. Buenas noches y para adelante. Así es, ingeniero. Buenas noches.